Buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla del ciclo de charlas virtuales que se hace desde ASAP. Hoy vamos a tocar el tema tratamiento de residuos, sus ventajas competitivas y las políticas públicas, para lo cual voy a darle la palabra al tesorero de la organización, que es Eduardo de Levin. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, prosiguiendo este ciclo de la Asociación Argentina de Administración Financiera y Presupuesto Público, quería darles una palabra de bienvenida a todos, saludarlos, buenas tardes, en nombre de la asociación, y comentarles algunas actividades de la asociación y exhortarlos a trabajar en forma conjunta a todos aquellos que todavía no lo hacen. Les tengo que decir que la ASAP se constituyó en abril de 1976 a instancias de la Asociación Interamericana de Presupuesto Público, entonces ahora Asociación Internacional, porque abarca los 5 continentes. Antes solamente teníamos limitado nuestro radio de acción nada más que a América Latina y el Caribe. Desde entonces hemos venido agregando por 3 grandes ejes que se dieron en la evolución de las finanzas públicas argentinas y fueron el paso de los presupuestos tradicionales por objeto del gasto al paso del presupuesto por programa por los años 73, 74, que ya venía la CIP bregando por eso. Nosotros retomamos esa bandera y la llevamos adelante. Eran épocas en las cuales los presupuestos públicos se hacían rigurosamente a lápiz y sumando con máquinas que muchos de ustedes la deben recordar. Y bueno, las idas y vueltas, los errores que se cometían, etcétera, etcétera, llevaban horas y horas de trabajo. En 1985 aparecieron las PC en la Secretaría de Hacienda y la SAP siguió esa evolución y fue importante el hecho de asombrarse la forma en que tocábamos un número y se nos corregía en el resto de las planillas todo lo que ese número afectaba. Antes buscar un error tardaba horas, antes hacer un presupuesto público era una cosa laboriosa, artesanal. Cuando aparecieron las PC la cosa cambió fundamentalmente y a partir de ahí empezaron a surgir nuevas inquietudes, nuevas técnicas, etcétera, etcétera. La ASAP participó activamente en todo este proceso a través de fundamentalmente capacitación en la parte de programación presupuestaria. Siempre ha sido un actor principal en esto porque trató de imponer el presupuesto por programas y ayudó a la Secretaría de Hacienda a hacer una cosa que es muy importante y que ahora parece natural, pero que por esos años era una utopía para muchos. ¿Cuál fue el hecho de incorporar a las provincias al sistema nacional del sector público? Las provincias no estaban incorporadas porque tenían normas diferentes de presupuesto, porque de alguna manera significaba cada una de ellas su trayectoria en este tipo de cosas. Fue muy importante el hecho de unificar normas y el hecho de ir consolidando toda una metodología de trabajo en función de los presupuestos por programas, producto de nada menos que de esa metodología.
conseguimos, y esto es un tema importante, hacer todo el encuadre a través de los manuales de Naciones Unidas. Y digo conseguimos porque la labor era muy estrecha entre dos organismos, la Secretaría de Hacienda y el CFI, y trabajábamos de acuerdo a los manuales, como dije, de Naciones Unidas. Conseguimos hacer el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, que para nosotros fue un triunfo, porque Argentina en muchos aspectos, cada vez que tomaba un stand-by, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, tenía el grave problema encima de que las cuentas fiscales no cerraban con las monetarias por los retrasos que había en la registración de la ejecución de los presupuestos de los organismos. Esto era una cosa que nos ocurría a menudo y entonces teníamos fuertes peleas con los representantes del Fondo Monetario Internacional y eran producto de procesos muy largos. Hubo un cambio copernicano, obviamente que también en esas épocas la inflación, esto es un tema importante de mencionar, la inflación, desgraciadamente, no acompañaba la cantidad de bienes y servicios en calidad y cantidad que había que proveerle a la población, porque los presupuestos públicos perdían poder adquisitivo. Ensayamos 10 formas distintas, 15, 20 formas distintas de actualizar los temas. Yo personalmente lo pude lograr en la ciudad de Buenos Aires, pero a través de un complejo mecanismo que va a ser explicado ahora en un libro de próxima publicación de cómo tratar el presupuesto público en alta inflación sin que se deterioren la cantidad de bienes y servicios que hay que entregarle en calidad y cantidad a la gente. Decía que, y ya próximo a finalizar mi cuadro sobre la SAP, decía que, como dijo el doctor Ricardo Gutiérrez, el esquema de administración financiera que a partir de los 90 se inicia en la Argentina cambia la cultura presupuestaria. Ya los presupuestos empiezan a entrar en término, los presupuestos empiezan a entrar en una vía más tranquila con el tema de la convertibilidad, no había tantos sobresaltos, se podían llegar a cumplir las metas, los objetivos que se planteaban en materia presupuestaria. La asociación acompañó todo este proceso a través de capacitación, a través, por supuesto, de seminarios, a través de informes, etcétera, etcétera. Acá lo que quiero es recordar a dos hombres que fueron un pilar en la consecución de esto, que uno fue Roberto Martirene, ausente, y otro es Marcos Macón, que en la actualidad se desempeña como director de presupuesto de la Oficina del Congreso. Eso es sumamente importante y para la SAP ha sido un orgullo porque tanto Marcos como Roberto han sido presidentes durante 2 periodos y han desarrollado y han empeñado mucho para que la SAP progrese. La historia reciente nos encuentra en una SAP nueva, renovada, hablando sobre gestión para resultados y ya en una línea ascendente de capacitación, donde tenemos posgrados, donde directamente hacemos cooperación técnica, donde hacemos capacitación. La capacitación ocupa un lugar muy importante y donde tenemos una vedette que es muy significativa, cuál es el hecho de nuestros informes de análisis fiscal, que son sumamente ponderados en el mercado. Porque la SAP tiene números que no los tiene nadie en función de que en general está compuesta por hombres que conocen muy a fondo el Estado y de esa manera entonces
puede llegar a hacer análisis que otros que no han trabajado tan intensamente con el Estado no lo logran. Por eso que yo exhorto a todos ustedes, a todos los que están en el país escuchando esta conferencia, que ayuden, que afilien a sus organismos a nuestra institución, que la robustezcan y que trabajen con nosotros, porque nosotros lo que tratamos de hacer es implementar las últimas tecnologías para que el Estado progrese, para que sus estructuras donde después se puedan basear las políticas de alguna manera, tengan significación y se puedan cumplir lo que tiene que cumplir el presupuesto público, entregar la cantidad de bienes y servicios que se necesitan. Yo quería invitarlos nada más que a esto, y lo que sí tengo que hacer ahora es presentarles al licenciado Jorge Remes Lenikov, quien va a ser el que va a conducir técnicamente esta reunión. Yo con Jorge venimos de largo tiempo como amigos y realmente para mí es un orgullo de tipo personal tenerlo como amigo, porque si ustedes me permiten una suerte de barbarismo, diría que se sentó en la silla eléctrica cuando más alto voltaje tenía. Y de alguna manera Jorge salió muy bien librado de todo eso, porque es un hombre íntegro y es un hombre capaz, y realmente hoy tenemos el orgullo de contarlo en la SAP como director de la subsede de la provincia de Buenos Aires. Así que dejo la palabra al licenciado Jorge Remes Lenikov. No voy a hablar, por supuesto, de su hoja de vida porque es por demás conocida, pero en breve mención les diré que recorrió absolutamente todos los cargos del espinel público, empezando por ser ministro de Economía de la provincia, diputado nacional, ministro de Economía de la Nación y representando al gobierno argentino en la Comunidad Económica Europea. Ahí te veo, Jorge, hola. Así que bueno, repito, Hola. para mí realmente es un orgullo ser amigo de él. Te paso la palabra. Bueno, Eduardo, para mí también es un orgullo y un placer ser amigo tuyo. Y para los que no nos conocen tanto, bueno, nosotros de la época antes de la facultad, cuando ambos quisimos hacer cambios en el plan de estudios de la carrera de Economía en el año 69, 70 aproximadamente. Pero bueno, buenas tardes a todos. Tema que es muy, pero muy importante, no solamente para nuestro país, sino también para el planeta, pensando en el presente y pensando en el futuro. Antes que nada, quiero agradecer al Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, también a la Maestría en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales de la facultad, también de la misma universidad, a la Universidad Provincial del Suroeste por la difusión, a la SAP sede central y en particular a Catalina por la paciencia y la voluntad de hacer todo este tipo de conexiones, y obviamente un gran agradecimiento a los 3 expositores que vamos a tener, que son súper especialistas en estos temas y realmente de lo mejor que tiene el país. Uno va a hablar unos 15-20 minutos y después va a haber preguntas que las va a manejar Javier Briansky, y el primero en hablar será Marcelo Garriga,
que es director de la Maestría en Finanzas Públicas, Provinciales y Municipales, fue vicedecano de la facultad, subsecretario de Comercio Interior de la Nación, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, consultor del BID, Banco Mundial y el PNUD, y autor de varios libros y publicaciones en el campo de las finanzas públicas. Él va a hablar, el tema es la mejor basura es la no quiero, es abogado en ciencias jurídicas, fundador y presidente de la Fundación Metropolitana, que cumplió 20 años, y Pedro tuvo la brillante idea de pensar en hacer algo conjuntamente entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, porque objetivamente es una misma región. Él también fue senador de la Nación, director del Banco Central y síndico general de la ciudad de Buenos Aires. El título de su exposición es Los residuos como política pública en la Buenos Aires metropolitana. Finalmente hablará Jorge Calustián, que es Senior Advisor para América Latina para el gobierno chino, presidente de Oil Fox Sociedad Anónima. Él es licenciado en Sistemas, especialista en economía circular, producción sustentable e inversiones. El título de su exposición es Economía circular, el nuevo paradigma para las ciudades del futuro. Dejo la palabra a Marcelo Garriga y muchas gracias por... Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, primero agradecer la invitación a la SAP, agradecerle la presentación a Eduardo Leville y a Jorge Remes. Bueno, yo hace unos años que trabajo en este tema y voy a tratar de contarles algo de lo que aprendí, digamos. Mi presentación es esta: no hay mejor basura que la que no se genera. En realidad es un título robado a un paper del Banco Mundial. Y el tema que voy a presentar es, voy a analizar la problemática de el área metropolitana bonaerense. Los puntos van a ser, voy a mirar rápidamente en contexto internacional, hacia dónde va el mundo, si la incineración es una alternativa para los países en desarrollo, qué podemos aprender de la economía de los residuos, cuál es la situación de ambas y algunas alternativas de política. No se asuste que vamos a ir rápido sobre los puntos. La primera cosa es, ¿cuál es la situación de los residuos en la Unión Europea como un referente internacional? Fíjense que hay una varianza entre los países bastante importante. Acá abajo están todos los países de la Unión Europea y en promedio, más o menos, tenemos 1,5 kilos de residuos por persona y por día. ¿Qué más tenemos para ver del mundo? Otra vez, miremos la Unión Europea, cómo se comporta la variación de los residuos en el tiempo en relación al Producto Bruto, y vemos que hay una relación muy estrecha. Fíjese acá la crisis de 2009, cómo varían, cómo se mueven los residuos y el PBI, con una sincronía entre ambos. ¿Cómo tratan los países? Básicamente, empecemos mirando la Unión Europea, los residuos. Desde 1995 a 2018, fíjense, estos son rellenos sanitarios, cómo pierden importancia en el tiempo, y los que ganan importancia son, básicamente, un segundo que se me apaga la máquina, básicamente los que ganan espacio son la incineración y generación de energía, y por otro lado, estos dos que son compostaje y reciclaje de recursos. Otra vez, aumenta la incineración, aumenta el reciclado, pierde terreno los rellenos sanitarios. ¿Qué pasa si esto lo miro en los Estados Unidos? Fíjense que en Estados Unidos tengo una participación bastante constante de los rellenos sanitarios, aunque van ganando espacio el gris y el gris más claro y más oscuro, que es el compostaje y el reciclaje, y va perdiendo importancia en el tiempo
va perdiendo, no, mantiene alguna constancia, digamos, la negra, que es el grado de incineración y valorización energética, que es lo que están haciendo los países desarrollados. Interesante ver otro caso, que es comparar un país de ingresos medios, como es el caso de México, con un país muy desarrollado, como es el caso japonés. Fíjense en los países como México, de este lado, otra vez estos son, el rojo es los rellenos sanitarios, como siguen ganando importancia en el tiempo, y el resto son alguna otra forma de tratamiento. Si uno lo compara con un país desarrollado, sin territorio, podemos decir que México es un país de ingresos medios con territorio, y Japón es un país de ingresos altos sin territorio, y vemos que las líneas negras, que básicamente muestran el grado de incineración, tienen una importancia relevante. La más relevante de todos es la incineración. También tienen importancia, obviamente, las políticas de reciclado en los colores más grises, pero lo que llama más la atención es la política de incineración. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende la forma de tratar? Vimos Europa muy, muy vinculada a la incineración, menos Estados Unidos, menos México, y si vamos a Japón, muy sesgada hacia el lado de la incineración. Bueno, básicamente depende mucho del PBI per cápita. Estos países que incineran son países de un PBI per cápita muy alto. Depende mucho del territorio habitable y las características geográficas. O sea, ¿cuánto espacio tenemos para hacer otras cosas que no sea la incineración? Básicamente rellenos sanitarios. Depende mucho de la densidad poblacional. Y muy centralmente de países que tienen una amplia capacidad regulatoria. Esto es lo que diferencia los países de la Unión Europea, que básicamente son altos PBI per cápita y poco territorio, frente a los Estados Unidos, que tienen también un PBI per cápita parecido, pero un territorio mucho más extenso, y todos con una capacidad regulatoria muy alta. ¿Tenemos margen en nuestros países en desarrollo para eso? Bueno, en el caso de Argentina, los latinoamericanos, probablemente tenemos PBI per cápita mucho más bajo y territorios mucho más extendidos para pensar en otras metodologías. Pero básicamente, pues si uno mira en términos de costos, naciones de ingresos bajos, medios y altos, fíjense en esta línea, el costo de un relleno sanitario, entre 10 y 40 dólares la tonelada. Si lo comparas con la incineración, esto es casi 4 veces más alto. O sea, estamos hablando de una forma de tratar los residuos con costos muy altos y con riesgos ambientales altos si no tenemos una muy buena regulación. Esto es un poco el panorama del mundo. ¿Qué instrumentos ha habido instrumentos fiscales ha habido para tratar los problemas de los residuos y cómo han afectado y cómo afectan los incentivos? Bueno, básicamente están los cargos por recolección y tratamiento, el precio o cargo por la disposición final, impuestos a los rellenos sanitarios y impuestos a los bienes finales. O sea, la estructura impositiva que se ha diseñado y de precios para afectar los incentivos a que se produzcan menos residuos, básicamente podríamos decir que son estos 4 puntos que señalamos. Perdón, el impuesto a los bienes finales significa cobrar a los bienes finales anticipadamente el costo que va a tener después su disposición final. ¿Qué es lo que no vemos? Fíjense, la línea roja muestra países que han usado progresivamente impuestos o pagos por los servicios de recolección y tratamiento, y vemos que en la medida que estos van creciendo en el tiempo, el reciclado de los residuos también crece en el tiempo. O sea, en la medida que penalizamos la utilización de los residuos con impuestos o cobrando precios más altos, el monto reciclado de residuos crece. Por otro lado, el ejemplo de Inglaterra, fíjense, esto es la cantidad que disponen en rellenos sanitarios, esta es la línea roja, cómo la cantidad dispuesta en rellenos sanitarios se reduce en la medida que la imposición sobre los rellenos sanitarios crece. Una tijera perfectamente. Bueno, estos son los instrumentos básicamente que hay para trabajar y para tratar, digamos, el tema de los residuos sólidos urbanos. ¿Cuál es la situación del AMBA? Bueno, en AMBA tenemos costos de tratamiento a la disposición cada vez más altos, cada vez comprometen más los presupuestos municipales, entre 15 y 20%, más costos para la provincia y la CABA, que son las que administra la empresa que maneja la disposición final de residuos.
Tasas de alumbrado y barrida de limpieza que no están vinculadas al costo de proveer el servicio, y residuos que generan cada vez costos ambientales más altos sin que estos sean considerados adecuadamente dentro de las propias jurisdicciones y entre jurisdicciones. Fíjense la cantidad de residuos per cápita, la línea roja es todo el AMBA sin la capital, cómo crece a lo largo del tiempo. Y en Buenos Aires, y contabilizando AMBA, bueno, Buenos Aires tiene una política más rigurosa sobre los residuos, está más limitada por su territorio, recordemos que deposita sus residuos en la provincia, y ha hecho unos esfuerzos mayores por llevar menos residuos al SEAMSE. Estos son, obviamente que esta cantidad de residuos no contabiliza aquellos que se depositan legalmente, esta es solo la medición que hay de los que llegan al SEAMSE. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, ustedes saben que hay una empresa que es propiedad del SEAMSE, que es propiedad de Buenos Aires y Cava. Es un modelo que fue concebido hace muchos años, 40 años, durante un régimen militar, entonces la capacidad de llevar adelante estas cosas era distinta, se pudo establecer centralizadamente 4 rellenos sanitarios, donde no había discusión si se podía instalar o no, y se ubicaron de forma tal que minimizar los costos de transporte a lo cual se tenían que llevar los residuos. ¿Qué es lo que hay hoy de esos rellenos sanitarios? Bueno, básicamente el más importante, Norte 3, 5 millones de toneladas de residuos por año. Después está Ensenada, Catán y en menor medida Ezeiza. Pero fíjese la relación entre Norte y el resto de los rellenos. Estos rellenos están en proceso de cierre. Y lo que tenemos en Norte es una cantidad de residuos impresionantes. O sea, en un único lugar, piense que Norte 3 está alejado de La Plata más de 100 kilómetros, con todos los riesgos ambientales que tiene eso, con todos los riesgos de que los monopolios, que son los que operan, o quien opera directamente el relleno, pueda hacer presión si eso en algún momento colapsa. O sea, los riesgos son enormes de tener este grado de concentración de los residuos en Norte 3, y básicamente esto se explica también porque ha sido muy difícil nuevas aperturas en otro lugar, ha habido mucha resistencia de la gente a abrir nuevos rellenos sanitarios. Se parece un modelo que está un poco en extinción en algún sentido, pues la pregunta es, Norte 3 tiene, no sé, unos años de vida, 4 o 5 años de vida, ¿cómo se sigue después? ¿Cuál es el proceso que viene después? ¿Qué alternativas estamos pensando? Alguna discusión hubo sobre incineración, por eso lo traje a la discusión, pero bueno, la pregunta es cómo se sigue. Pero el punto clave es este, ¿cuáles son los costos y las tarifas de la disposición de residuos? La disposición final, estos son los precios del SEAMSE, los costos y precios del SEAMSE. Miren, estos son números del año 2016, no creo que hayan variado mucho, son los que yo tenía disponible. Con González Catán base 100, 98 cuesta Ensenada, 75 Norte 3, pero lo más importante es que la tarifa de SEAMSE, lo que SEAMSE le cobra a los municipios, es 39 de 100. O sea, de 100 que gasta el SEAMSE, 39 le cobra a los municipios. Y si consideramos además que hay un fondo municipal que ayuda a los municipios a pagar esta tarifa, que es aproximadamente un 35%, la tarifa que enfrentan los municipios son 25 pesos, 30 pesos de base 100 González Catán, año 2016. Pero la relación es que paga un 25% de lo que cuesta aproximadamente. Lo que tenemos que preguntarnos es qué efectos tiene eso, ¿no? ¿Qué efectos tienen las decisiones? Y por otro lado, un poquito más abajo, si vemos los costos de transporte, también las tarifas que cobra SEAMSE por trasladar los residuos a los centros de disposición final es aproximadamente el 50% de los costos reales. ¿Cuáles son los problemas de esta estructura de precios distorsionada? Que si los precios no reflejan los costos reales, la cantidad de residuos generados es excesivo, obviamente, porque no hay incentivos a reducirlo. Tampoco hay incentivos a aumentar el reciclaje, o sea, desincentiva el reciclaje, precios mal puestos o distorsionados. También hay un problema con las tarifas de transporte. Si no reflejan los costos, los residuos se disponen en lugares inapropiados. O sea, si el residuo recorre mayor distancia, no me preocupo, porque sé que los costos son bajos, digamos. Y esto también afecta a un principio básico, que es la idea de la proximidad. Las agencias internacionales dedicadas a estos temas dicen que un tema importante es que los residuos se traten
cerca de donde se produce el residuo, de manera que la población huésped sienta el costo de eso, perciba el costo de esto, y no que se lleven a lugares muy alejados. Por otro lado, esta estructura de precios no considera los daños ambientales, no toma en cuenta las externalidades. A pesar de esta estructura distorsionada, tenemos una gran cantidad de basureros ilegales o de dumping de residuos. Y esta estructura obviamente genera un costo tarifario, un costo fiscal, mejor dicho, a la provincia de Buenos Aires de Acaba muy alto. Toda esta situación hace muy difícil evaluar la eficiencia de la empresa. Una empresa donde tiene muchos actores y con precios totalmente distorsionados, cuando uno quiere ver el resultado de la empresa, la eficiencia de la misma, bueno, es muy difícil porque todas las señales están distorsionadas. Para mí un punto central, y ya voy terminando, un punto central es lo que se dijo en el mensaje de presupuesto del año 2019. Yo empecé a trabajar en esto en el 2008, y la verdad que nunca había una expresión tan clara de cuál era el problema. Textual lo que dice el presupuesto, el mensaje de presupuesto dice que dada la crisis que había en el año 2019, se necesita revisar la asignación de funciones de gasto de cada nivel de gobierno. En esta línea, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos constituye una función meramente municipal. Esto es clave, porque acá hay una empresa provincial que dice, mire, esto es responsabilidad de los municipios. Después señala, el desequilibrio existente entre el costo del tratamiento y la disposición final de los residuos municipales y las tarifas cobradas obligó durante años a realizar un aporte provincial al SEANSE para cubrir el déficit. O sea, primero señala que es municipal, segundo que hay un problema con las tarifas, y en tercer lugar dice, bueno, en virtud de las funciones de gasto y de la equidad horizontal entre municipios, ¿cuál es el problema? SEANSE se hace cargo del conurbano, pero después tenemos el resto de la provincia, que nadie lo paga, digamos. O sea, es como que el resto de la provincia financia el desequilibrio de AMBA. Por lo tanto, termina que el presupuesto promueve la transferencia de dicho aporte a los municipios, que se estimará en 2.500 millones de pesos. O sea, ya la provincia le plantea a los municipios que se hagan cargo. Porque, a ver, claramente es un problema municipal. ¿Qué ha significado, por otro lado, para el SEANSE? Un déficit en el 2019 para la provincia, o sea, para la mitad, que es lo que se hace cargo a la provincia, de 3.300 millones. Quiero recordarles que lo que la provincia gasta en residuos es algo que la provincia no gasta en salud, en educación, en seguridad y el resto de bienes públicos que están bajo su responsabilidad. El déficit total es el doble porque lo comparte con Cava. Bien, con esto termino. Me parece que los puntos para volver al título de la presentación o para pensar en generar menos residuos, uno es volver a que la responsabilidad básica es municipal, que sepan los municipios que ellos son responsables de la basura, es la responsabilidad elemental de un municipio. La estructura tarifaria del SEANSE debe reflejar los costos reales de cada servicio. Esto va a estimular la separación en origen y el reciclado, y de esa manera se va a abaratar el tratamiento de los residuos. Por supuesto que hay un problema serio en cobrar los valores reales, que es la disposición legal. Sobre eso lo único que se puede hacer es actuar sobre el mayor control social, la educación ciudadana, etc. Es necesario generar las señales de precios que conduzcan a un sistema de residuos sustentable económica y ambientalmente. Finalmente, solo un cambio cultural con respecto a los residuos. Los residuos contaminan y su tratamiento cuesta mucho dinero. Muchas gracias. Bien, tengan ustedes buenas tardes. Gracias a SAP por la invitación. Mi nombre es Pedro de Piero. Voy a tratar de aportar una mirada que tiene que ver fundamentalmente con el área metropolitana de Buenos Aires, lo que es, y desde ya dejar planteado que lo que yo voy a acercar son reflexiones que hacen a la política pública, reflexiones muy, muy de contexto.
donde básicamente voy a recorrer 4 ítems. Un primer ítem de contextualización conceptual del mundo en que estamos viviendo. El segundo, un rápido repaso y sobrevuelo del sistema SEANSE como sistema. Ya Marcelo ha dado bastante input e información como para que esta reflexión, espero, enriquezca la mirada. Voy a puntualizar en algo que tiene que ver con la posibilidad de revertir la situación que hoy tiene el sistema de residuos en el área metropolitana. Vuelvo a insistir, muy bien descrito en términos de números y de gestión por Marcelo, que es el punto de la recolección diferenciada. Y finalmente, que esta reflexión remate en algunos conceptos útiles de un futuro posible. Permítanme en un minutito nada más mostrarles en un vuelo de pájaro de qué estamos hablando. Ustedes ahí, estoy tratando de sacar para que no me moleste la vista, ahí está. Ustedes ahí tienen a la Buenos Aires metropolitana, como la llamamos nosotros, y con algunos puntos de referencia para situarnos geográficamente. Y redondeando como concepto, lo que sí quiero marcar es que esto es una unidad ecosistémica. Nosotros estamos frente a un territorio poblado por una comunidad de hoy casi 17 millones de habitantes, 16,5, con una mancha urbana, un borde periurbano, que es una franja que va desde la mancha urbana hasta la ruta 6, que está marcada en amarillo, el Río de la Plata y el Delta, pulmones centrales y fundamentales de esta metrópolis. Simplemente para dar una idea de rango o de dimensión, estamos frente a un aglomerado urbano que tiene casi el 40% de la población argentina, casi el 40% del padrón y la mitad del Producto Bruto Interno, del PBI. En este lugar todos los días se generan 17.000 toneladas de residuos. Aquí más o menos estamos por debajo de la media que hoy marcaba Marcelo de los países desarrollados de 1,5 kilos. Digamos, la generación de residuos es directamente proporcional a la capacidad, o mejor dicho, al estándar de vida de la comunidad. Y solo para dar una idea, en estos días de aislamiento, en el área metropolitana o en la Buenos Aires metropolitana, todos los días tenemos 28 millones de viajes en forma, digamos, en transporte público y particular. Vamos con algunos conceptitos muy sencillos de contextualización. El primero es algo que ya la humanidad está empezando a entender mucho más rápidamente de lo que nos parece, y es que el sistema de consumo que venimos sosteniendo desde la era industrial se acabó. Algunos dicen que necesitamos casi 2 planetas para poder sostener un ritmo de consumo estándar medio si subiéramos, es decir, digamos, al colectivo consumidor, a los que hoy están deprimidos. 2 planetas, un planeta 1.8, 2 planetas. Ese consumo responsable básicamente apunta a un principio que es el de la sustentabilidad. Definitivamente lo que tenemos es que poner sobre la mesa un gran balance, por ahí esto por ahora supera, digamos, el objeto directo de análisis de ASAP, pero ustedes hacen números, saben hacer números, y creo que rápidamente, si se van a los números grandes, hay que poner sobre la mesa la posibilidad de gestionar recursos para que no se agoten y estén asegurados para las generaciones futuras. Y finalmente, un concepto que después, o sea,
se va a tratar más en detalle, pero aparece cada vez más la idea de la economía circular. Esta definición que yo les pongo allí es la de la Unión Europea, donde el desafío que se marca es sostener dentro del circuito económico y del circuito, digamos, de uso comunitario de los productos y de los recursos, el mayor tiempo posible y minimizar al máximo la generación de residuos. Esto tiene consecuencias muy concretas, que rápidamente esto se está trabajando muy aceleradamente. Yo les diría que esto es un proceso muy acelerado en los últimos 5 años y que arrancó hace 10, cuando la Fundación MacArthur se cargó al hombro el difundir y evangelizar los conceptos de la economía circular. Y marchar en ese camino significa fundamentalmente un trabajo en la gestión de residuos, que es identificar qué materiales hay en los residuos, ver la posibilidad de reutilización y fundamentalmente en la recuperación trabajar en la creación de valor. A ver, tradicionalmente, yo creo que casi desde que era chico, pero seguro desde que era joven, hemos escuchado reciclar, reutilizar, y acá en realidad la interpelación es mucho más profunda. Juega fundamentalmente a tomar conciencia y a incorporar en el circuito económico de producción y de consumo, y acá vuelvo a la primera de las reflexiones, un consumo responsable, lo que significa el uso de materiales. Por eso, rápidamente ahora quiero pasar a vuelo de pájaro, pero yendo a un tema que es el ADN, y van a ver por qué menciono ADN, al sistema SEAMSE. El sistema SEAMSE, ya me apoyo y me remito a lo que ya de alguna manera tiró unos buenos números Marcelo. El sistema SEAMSE es una sociedad de provincia y ciudad, esto ya estuvo dicho. Hay 51 municipios clientes, este dato Marcelo lo agrego. Como bien Marcelo describió, la disposición final es por enterramiento, por vertedero. Hay monopolio de entrega. Esto se arma cuando en el 77 lo que se dispone para sostener una gestión unificada de disposición final es el monopolio de entrega, o sea, la obligatoriedad de entregar los residuos al SEAMSE. Ahí pongo un detalle que no es menor y lo dejo para polemizar con Marcelo. Esto se hizo y se hace en todos los lados del mundo porque hay un montón de distritos y municipios que no tienen dónde poner la basura o qué hacer con ella. Así que lo que se decidió en el año 77-78 fue básicamente una solución de sistemática para, digamos, dejar atrás la incineración. Cualquiera que digamos, suma más de 50 sabe y recuerda cuando en Buenos Aires en realidad era casi el cielo como Londres, por los 4 incineradores que la ciudad tenía, que empezaban a quemar a medianoche y terminaban a media mañana. Un detalle que quiero marcar del sistema SEAMSE. Es un sistema de recolección indiferenciada. Y acá ya voy tirando alguna punta de lo que significa esto de dificultad para la economía circular. La recuperación que estos últimos años se ha puesto en marcha con plantas sociales, etcétera, es al final. Primero se junta indiferenciadamente y después, antes de volcar a vertedero, están las plantas sociales en el SEAMSE, donde se hace recuperación. La tarifa es por peso, bueno, Marcelo lo explicó muy bien. La recolección es municipal y la entrega, o sea, el monopolio de entrega es a la sociedad SEAMSE. Y acá viene algo que quiero marcar muy especialmente. El ciclo del cual se ocupa el sistema SEAMSE junto con los municipios es de la bolsita para afuera. O sea,
se llena la bolsita en el domicilio y ahí recién empieza un sistema. No entra el sistema al domicilio por más que se induzca y se hagan campañas y se aliente a que se separe, a que se presente distinto, etc. Esto lo voy a marcar muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque adentro de la bolsita se va la responsabilidad de doña Rosa. Es así de concreto. Y esto beneficia a un sistema monopólico, donde en realidad la indiferenciación de la recolección hace que no haya otra salida que la disposición final por entierro y la gestión por una sociedad como es el SEAMSE. Acá estamos claramente frente a un ADN que es la economía lineal. Nos guste o no nos guste, esto es tomar los residuos, es tomar los recursos, fabricar productos, usarlos y ni bien se terminaron de usar, desecharlos. Es más, digamos, perdón, estoy corriendo para poder ver la... para poder sostener este sistema, inclusive tenemos aplicación de, digamos, uso de materiales y productos ínfimos en tiempo y altísimos en impacto de costos y en impacto ambiental para después decidir su destino. La responsabilidad de doña Rosa se va en la bolsita. Y la responsabilidad de los generadores, que son los que diseñan productos, digamos, la responsabilidad que se llama extendida del productor, que generan productos sin importarles si tienen más packaging, menos packaging, si es degradable, si no es degradable, etc. Estoy jugando a blanco y negro, ¿eh? Desde ya hay que admitir que incluso las grandes corporaciones, y en Argentina lo hemos vivido por reflejo, de que las grandes corporaciones en las casas matrices fueron indicando de que había que cuidarse de no generar tanto residuo y amortiguar. Esto ha ido ocurriendo, pero sin embargo la economía lineal sigue su vigencia muy, muy fuerte y la economía circular le cuesta abrirse paso. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo que había planteado antes. Para que la economía circular funcione, hay una tarea central de identificación de lo que es efectivamente recurso. Les doy un solo dato, un dato demoledor. En la Buenos Aires metropolitana, el 4.75% de los recursos de los residuos son pañales. 4,75%. En seco y húmedos más o menos estamos en mitad y mitad. Secos son los netamente recuperables, fuertemente recuperables, materiales para reinsertar en la economía circular. Ahora vamos a llegar a ellos. Entonces, redondeo esto del sistema SEAMSE que nos presenta un sistema fragmentado de gestión. No hay gestión integral de los residuos sólidos urbanos. No lo hay. Lo tiene que haber, vuelvo a insistir, porque los municipios que están aglomerados no tienen posibilidad de resolver el tema de residuos por sí mismos, necesitan un sistema, pero necesitan un sistema integral. Y entonces, ahí voy a algo que en mi criterio es hoy central para la política pública en la Buenos Aires metropolitana, que es la cuestión de la recolección diferenciada. Nosotros ya recién dijimos la importancia que tenía la economía circular en cuanto a la valorización y la reinserción de materiales en el circuito económico. La recolección diferenciada es el soporte para recuperar materiales. Mientras no haya recolección diferenciada, es muy difícil la recuperación de materiales o es costosísima, muy costosa. Las plantas de recuperación que la llaman. Y allí les dejo, simplemente porque después la presentación está disponible, ahí les dejo
algunos rasgos centrales de lo que debe ocuparse la recolección diferenciada, que es en las distintas tipologías de materiales. Cada uno de estos materiales, o por lo menos gran parte de estos materiales, tienen actores específicos para poder ocuparse de distintos segmentos de recuperación. Los recuperadores urbanos en la Argentina en los últimos 20 años de la crisis de 2000, o sea, en Argentina, en el área metropolitana, entre paréntesis, estoy con un poco de culpa porque hoy vi la lista, hay muchísimos, participantes del interior. Y desde Buenos Aires, digo, se tienen que compartir, digamos, una realidad que no siempre 100% coincide con sus propias localidades. De todos modos, de fondo, en cualquier lugar del planeta, para que la economía circular funcione, hay que hacer esto. Hay que separar en el hogar, hay que tener responsabilidad extendida al productor, a quienes fabrican productos, de que faciliten la recuperación de materiales en el circuito, con diseño, con decisiones, digamos, con respecto a los materiales que se utilizan y a los circuitos de distribución. Está volviendo la idea de que es posible tener la botella de vidrio. En fin, fundamentalmente, la idea de que la recolección es el soporte de recuperación es porque además, y acá hay un tema de presupuesto muy importante, esto conseguiría desarmar ese monopolio de entrega que significa un presupuesto absolutamente desmedido para recolección y disposición final, donde hay residuos que viajan 70 kilómetros, 80 kilómetros para ir al punto de disposición final. Solo ese hecho de que viajen eso y que lleguen los volúmenes que llegan a SEAMSE, porque llegan 17.000 toneladas diarias, no deberían llegar si hay recuperación en el tramo de la recolección y hay distintos destinos. Marco una sola, no, va a estar en la otra diapo y hay un dato que es muy fuerte. El tema de la recolección diferenciada hasta borra del mapa un criterio de la recolección diaria, que es insólito. No hay casi ciudad en el mundo que haga recolección diaria. Buenos Aires tiene 6 días por semana la recolección indiferenciada. Simplemente marco, acá estaba lo que les quería decir, cuál es la consecuencia de la recolección diferenciada, es la reducción de volumen, ordena el circuito de recolección para reciclar o reutilizar y, lo más importante, mete el sello de la economía circular. O sea, para un chico entender que tiene que darle un destino al material es que entienda que el material es parte del recurso que se agota. O sea, la formación, la conciencia sobre la sostenibilidad no es simplemente un tema de equilibrar o de, en todo caso, que no llegue el plástico al océano, que hoy está muy impactado y muy de moda, muy viralizado ese tema, sino que es básicamente cómo yo hago mis opciones de consumo. Voy a ir apurando y redondeo básicamente con estas 3 reflexiones, como les decía al principio, que valen para estructurar políticas públicas. Miren, ajustar la frecuencia de recolección automáticamente libera recursos. Les pongo un solo número, uno solo, ustedes manejan presupuesto. Si en vez de 6 días recolectamos 13, el presupuesto es la mitad, ¿o no? 2 más 2, 4, es así de sencillo. Lo que pasa es que acá hay un monopolio de empresario y sindical muy bien montado,
donde hay que seguir pagando por peso, entonces no se minimiza. ¿Para qué se va a minimizar? ¿Para cobrar menos? No. Y además hay una indiferenciación y un servicio absolutamente sobreestoqueado. Hay el otro punto, que en realidad hay todo un tema que es, digamos, y esto tiene que ver con el concepto general de los circuitos económicos, hacia los cuales yo creo que esta pandemia planetaria nos va a hacer reflexionar muchísimo, que es, digamos, la proximidad, recuperar la lógica de la proximidad. Hace ya alguna década que estamos viendo y que las zapatillas fabricadas en el sudeste asiático que terminaron golpeando, por ejemplo, la producción de nuestras zapatillas acá. No voy a entrar en detalle. Pero así como eso, estamos teniendo morrones que nosotros comemos que vienen de Santiago del Estero, cuando tenemos un borde periurbano hortícola espectacular, que no solo podría abastecer morrones a los 17 millones de metrobonaerenses que habitamos la Buenos Aires metropolitana, sino que podríamos exportar morrones en tiempo real. ¿Saben por qué? Porque Seiza está a 5 kilómetros, está metido en el periurbano. Entonces, quiero marcar esto: los mecanismos de producción y consumo de proximidad están ahí como para poder ser analizado. Y finalmente, el tema de empresas y administraciones locales, como para ir siguiendo la generación de residuos. Y acá quiero rematar esto con un concepto central. Los residuos son una evidencia nuestra, son la evidencia de cómo vivimos. Son consecuencia del modelo de producción y consumo que hemos adoptado y que tenemos. Y sobre todo, hoy como nunca, son testigos de qué valores tenemos vigentes sobre la conservación de la vida. Y acá ahora yo hago un comentario sobre una de las primeras diapos de Marcelo. Me encantó esa diapo que entre relleno e incineración, que yo creo que era básicamente de Europa, entre relleno e incineración estaba bien engordada, bien engordada. Toda la franja de recuperación, reutilización. Y estaba en fresco, estaba enseando y redondeando. Para mí, acá hay un tema que debe dar vuelta como un calcetín, digamos, el sistema de recolección. Y vuelvo a insistir en que el punto central es el sistema de los residuos urbanos. Y que el punto central es la recolección diferenciada. Les agradezco mucho y queda ahí lo que necesiten. Creo haber cumplido con el tiempo o me pasé un par de minutos, pero muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me oyen bien? ¿Se oye? ¿Me oyen a mí? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, bueno. A ver, yo voy a tratar de demostrar cómo la basura se puede transformar en un bien, en un concepto claro de economía circular. A ver, la tierra no es algo que heredamos a nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos y esa es la premisa fundamental. Lo que voy a tratar de demostrar es que se puede hacer un proyecto de planta para el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios con generación de energía eléctrica mediante la obtención de biogás,
producir biofertilizante, alimento balanceado para animales y cultivo de algas como suplemento dietario. Todo esto con la basura. Miren, cuando nosotros vemos los basurales a cielo abierto, nosotros miramos esto. Acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos, cambio climático, contaminación, desocupación, exclusión social, generación de gases de efecto invernadero, enfermedades nuevas, crecimiento de refugiados ambientales, desnutrición. Esto es el sinónimo de lo que nosotros vemos, miramos cuando vemos la basura. Así estamos y así nos comportamos. Miren, yo he recorrido basurales desde el sur de Oaxaca, México, del sur de Río Bravo, hasta la Antártida. Estos son 4 de los 300 o 400 basurales que he revisado. El que ven a la derecha abajo es el Bolsón, arriba es Paraguay, a la derecha es Paraguay, a la izquierda es Brasil, van a ver unos buitres atrás, y a la izquierda abajo es México. Una de las tantas cosas que yo comentaba es que nadie fue a un basural de noche, y entonces yo me fui con un alcalde, con un intendente a ver un basural de noche, y como las alimañas cazan de noche, no se veía nada. Dije, cuando yo golpeé el piso, prendan las linternas, y ahí empezaron a aparecer millones de gusanos que eran comidos por cucarachas, las cucarachas eran comidas por ratas, las ratas por culebras, y las culebras por búhos, ese enorme ecosistema. Lo peor de todo, que al otro día esas alimañas desaparecen, pero había gente buscando comida. Composición de la basura. Miren algo que recién comentaba Pedro. Entre los desechos orgánicos, plástico, papel y cartón, y los pañales, si yo sumo esto, tenemos el 90% de la basura. Después viene todo lo demás. Miren, los pañales superan al vidrio, los textiles, los materiales, es una cosa de locos. Esto es el 90% de la basura. Acá tenemos un estudio hecho durante los últimos años de todo el país. Tenemos un promedio, qué sé yo, la capital federal tiene 1,23 kilogramos por persona. Un promedio país tenemos 0,85 kilogramos. Podemos hablar de 1 kilo por persona. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden presentar? Miren, hicimos un trabajo, contratamos unos sociólogos para ver cómo es la conducta humana frente a la basura. Y algún día me van a meter preso porque yo les saco fotos a los basurales que hay, a los tachos de basura que hay en los aeropuertos. Vieron que los atentados suelen ocurrirse en los aeropuertos. Les saco fotos para ver cómo es la conducta humana. Y por más que uno ponga verde, rojo, negro, la verdad es que la inmediatez, algún día en otra charla puedo explicar los resultados de ese estudio sociológico. En realidad yo les pregunto a todos, y yo estoy seguro que la respuesta va a ser esa: ¿dónde tenemos la basura en la casa, en nuestra casa? En la cocina. Ahí es el gen, ahí donde nace la basura. Y si uno en vez de separar negro, blanco, rojo, simplemente dijera comida a otros, en Santilario y en la Metzia Terme, donde tenemos plantas, en 60 días logramos subir el 70% de la separación en origen, con el concepto comida, otros. Y luego, algo que decía Pedro muy bien, recolección diferenciada, todos los días se hace lo orgánico, martes, jueves y sábado lo inorgánico. ¿Cuál es el concepto de economía circular? Es la intersección de estos conceptos. Ecología con lo social para ser soportable, lo ecológico con lo económico para ser viable, etcétera, etcétera, es decir, sustentable. Ahora, toda esta charla en realidad se va a resumir en este gráfico. Esto es lo que hacemos y esto es lo que se puede hacer. El camión de basura se recibe en la planta de separación, se separa en orgánicos e inorgánicos, lo orgánico se transforma en energía y fertilizante, la energía quemada genera dióxido de carbono, el dióxido de carbono con el fertilizante se cultiva un suplemento dietario conocido como espirulina, la espirulina se pone en frascos, el frasco vuelve al camión. A su vez se pueden hacer otros productos como cosméticos y vuelven al camión.
Y por supuesto hay otros derivados, como por ejemplo la ficocianina, que estamos investigando con una clínica oncológica en Italia, como un poderoso anticancerígeno. Entre lo orgánico se puede cultivar una oleaginosa, esa oleaginosa y con el metal producir, por ejemplo, una fábrica, una planta de biodiesel, y el biodiesel alimenta al camión. Esta es el verdadero concepto de economía circular. Esto es llevar a la práctica lo que normalmente se dice. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios? El primer proceso se conoce como estabilización mecánica biológica. El proceso técnico de separar entre lo orgánico y lo inorgánico. Recuerden que el 90% está compuesto por la mitad orgánico y el resto, 18-19% plástico, 17% papel y cartón, y el 5% que por ahora el poliacrilato de sodio, ese gel absorbente que lo orgánico se mete adentro de lo inorgánico, es imposible. Y acá vuelvo a tomar algo que decía Pedro, la responsabilidad social empresaria, decirle a las compañías que nos facilitan la vida, que fabrican los pañales, que se ocupen después en la consecuencia que nos deja. Creo que hay una ley en el Congreso en este momento sobre la responsabilidad social empresaria en ese sentido. Los elementos orgánicos, hace 3.000 años que se utilizan fertilizantes orgánicos, que fueron reemplazados por agroquímicos. ¿Qué es el biogás? Con la digestión anaeróbica del 50% de la basura, la digestión anaeróbica del 50% de la basura, porque se habla del plástico, se habla del papel, pero no se habla de que el 50% de la basura es orgánica. Haciendo una digestión anaeróbica, que también tiene como 2.000 o 3.000 años de historia, esto lo hacían los chinos y los hindúes, se puede obtener biogás. Ese biogás podría, a través de un proceso que es hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, generar un gas que se podría utilizar para generar energía eléctrica. Ese biogás, básicamente el 70%, nosotros hemos logrado en nuestras plantas llegar a un 84% de pureza. Gas natural, que si yo lo comprimo, es gas natural comprimido, o dicho sea de otra manera, GNC. Miren hasta lo que se puede llegar a producir. Acá están los diferentes sustratos con los cuales la cantidad de metros cúbicos que se puede generar. Fíjense que en los residuos de comida estamos hablando de 100 metros cúbicos de biogás por tonelada. Nosotros con un procedimiento patentado de origen argentino, nosotros hemos logrado, Argentina ha logrado tener una patente con 17 reivindicaciones que supera 200 metros cúbicos por tonelada. Con esto se puede fabricar esto. Esto es una planta de biogás en Alemania. Acá hay digestores de baja escala, se pueden utilizar incluso para ciudades que tengan 10.000 o 20.000 habitantes, con lo cual la escalabilidad es exactamente lo mismo. ¿Qué se puede generar? Básicamente mano de obra calificada y digna. Cultivo de una planta acuática. Nosotros con el biofertilizante acá en Bransen estamos cultivando una planta acuática que sirve como alimento balanceado. Este alimento balanceado se lo damos a nuestros animales, que tiene un 77,7% de digestibilidad y cuesta un quinto de lo que cuesta un alimento balanceado tradicional. Con parte de los elementos, cuando se quema el dióxido de carbono, el gas metano, se genera dióxido de carbono y lo cultivamos, y lo que hacemos es lo burbujeamos adentro de invernaderos. Esto está en Echeverry, camino a La Plata. Ahí cultivamos un alga que se llama espirulina, planta que tenemos acá en Colombia, en Australia, en Italia y demás, pero todo es tecnología argentina. Ese dióxido de carbono por fotosíntesis es absorbido por las algas y dejan de generar efecto invernadero. ¿Qué son las algas? Son básicamente las que generan el 80% del oxígeno del planeta. No son los bosques. A ver, si uno comparara el Amazonas con los océanos, van a ver que la enorme cantidad de fotosíntesis, o sea, capturar dióxido de carbono y emitir oxígeno, lo generan
las algas en el mar. Hay un montón de tipos de algas, la van a ver, las algas verde azulinas, que son las pirulinas, las verdes, que la van a ver en un acuario, las pardas, que van a ver, hay una contaminación muy grande del mar, en el mar de los sargazos, en Punta Cana, en Cancún, en Miami, una invasión de esas algas rojas, que son las que traen la famosa marea roja. Pero fíjense qué curioso, ¿para qué se usan? Miren, todos hemos comido algo de algas. Un derivado importante de las algas es el agar-agar, que sirve como para todos los espesantes. Para si comieron helado, alguna vez comieron algas, si comieron mayonesa o dulce de leche, comieron algas, porque todo ese espesante sale de las algas. Los primeros que cultivaban las algas fueron los aztecas, y es considerado por Naciones Unidas como el alimento más antiguo del futuro. Se creó un organismo que se llama INSAM, que tiene el mismo estatus que FAO y UNICEF, y en particular nosotros hemos firmado un acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la FAO para combatir la desnutrición infantil en África. No nos hace falta ir al África para ver el tema de desnutrición infantil. Este organismo denominado INSAM, repito, que tiene el mismo estatus que FAO y UNICEF, es con el solo y único objetivo de producir espirulina para combatir la desnutrición infantil. ¿Qué tiene de características? Proteínas, minerales, vitaminas, aminoácidos, omega 3, omega 6, muy importante. ¿Cuál es una de las características? Que si yo siembro hoy, a los 7 días estoy teniendo cosecha, y se cosecha 365 veces al año. O sea, yo debo cosechar todos los días. Por reproducción asexual, la hebra se corta y mañana tengo el doble. Cosecho la mitad y mañana tengo el doble. Estos son algunos de los ejemplos. Ahí está el burbujeo del dióxido de carbono. Estos son los invernaderos. Van a ver que tiene azul y roja porque los estimulamos con 430 nanómetros y 630 nanómetros, que es lo que les gusta, azul y rojo. Este es un invernadero. Esto está acá repito, camino a La Plata, en el kilómetro 64. Estas son las plantas que hemos construido en todo el mundo, insisto, con tecnología argentina y patentado en la Argentina. Estos son los subproductos que se pueden obtener: la espirulina con jugo, con ficocianina, con sopas, con pastas, con barra de cereal, con yogures. Algunos conceptos que sirven para, las algas sirven para bioremediar, algunas son muy complejas. Por ejemplo, esta que está acá, que se llama microcistis, apareció, no sé si vieron un día, en Puerto Madero apareció un alga muy verde de este color que está acá abajo, lo ven en el lago Ipacaraí, en Paraguay, es microcistis. La microcistis es una microalga que genera una toxina muy terrible, que genera ceguera y cáncer de páncreas. Esto apareció en el río Uruguay, en el río Paraguay. Un día hablando con el presidente Mujica, él me decía que yo entrara, si podía entrar a Botnia y ver qué estaba pasando ahí. Me dieron entrada a Botnia y yo vi lo siguiente, que el dióxido de carbono que largaba Botnia, más el agua caliente que largaba Botnia, más las plantas de tratamiento, la no existencia de plantas de tratamiento cloacales que iban al río, hicieron proliferar esta microalga, que hoy está en el río Paraná, en el río Uruguay, también está en el lago Nihuil, en Mendoza, también está en el lago Carlos Paz. Pero fíjense que hay algas que pueden devorar, pueden hacer un tratamiento para todos los desechos. Esto se llama bioremediación. Productos que se pueden obtener: ahorro en el erario público, eliminación de los basurales a cielo abierto, basura cero. Alimentos, mano de obra genuina, biogás, biofertilizantes, bonos del carbono y bioremediación. Cuantificación de los resultados: 1 kilo por persona, el 50% es orgánico, se pueden generar 200 metros cúbicos por tonelada, el 70% es gas metano, cada metro cúbico genera 2 kilowatts, 10 toneladas de material digerido generan 9 toneladas de biofertilizante o enmienda,
un invernadero puede producir 1 tonelada de espirulina por mes. Le aclaro que 1 tonelada de espirulina vale $200.000 fraccionada, contra $300 de la soja. Para una población genérica de 300.000 habitantes, se generarían 300 toneladas de basura, 9.000 toneladas mensuales, 150 toneladas serían orgánicos, o sea, 4.500 toneladas mes. Estas 4.500 toneladas podrían generar 900.000 metros cúbicos de gas por mes. El 70%, o sea, 630.000 metros cúbicos sería metano. Si lo multiplicamos por los 2 kilowatts, sería 1.260.000 kilowatts o 1.260 megas. Y con los 4.500 toneladas de biomasa se podrían generar 4.000 toneladas de biofertilizante, que cuesta $60. Ya aclaro que un fertilizante hoy está alrededor de los $500 o $600. Podríamos mejorar las economías regionales. El análisis FODA es uno de los pocos proyectos del mundo con este grado de avance, teniendo basura cero, una oportunidad, porque son proyectos comprobables y de gran escala. La debilidad es que falta acompañamiento de los estados en cuestiones, sobre todo en decisión política, y la amenaza, la crisis mundial, que afecta a la obtención de inversiones genuinas. Este es un modelo de planta que es el que queremos implantar en muchos lugares, especialmente en la Argentina. Acá hay un video que después se los paso, pero lo voy a saltar, que se propone construir plantas integrales como las de Cripta, crear alianza público-privada según la ley vigente. Nosotros adelantaríamos totalmente las inversiones, la inversión debería garantizarse con cualquiera de los instrumentos conocidos, posible recuperación de la inversión con la venta de los subproductos, o sea, pasaría a ser la basura un gasto a un ingreso municipal. El crédito se empezaría a pagar 42 meses después de firmado el contrato. Premisas fundamentales para que esto se logre: miren, para hacer un huevo frito o hacer una planta de tratamiento hace falta actitud y recursos. Miren, para hacer un huevo uno tiene que tener ganas de comer un huevo, la actitud. Tiene que saber cocinar un huevo, la aptitud. Y tercero, tener los recursos, tener un huevo. Para esto pasa lo mismo. Ahora, fíjense qué curioso. Cuando siempre se habla de lo que faltan son recursos, nosotros venimos a aportar, a proponer invertir en la Argentina hoy. Nosotros, con nuestro capital, es invertir. O sea, tenemos los recursos, tenemos la aptitud, tenemos cómo demostrar que esto se puede hacer acá en la Argentina, que lo hacemos, y en otra parte del mundo. ¿Qué falta? La actitud política de ganas de tomar la decisión de hacerlo. Lo que pasa es que nos encontramos con muchísimas dificultades, que mis dos anteriores oradores y amigos dijeron las dificultades que tenemos. Acá está la actitud, la aptitud y los recursos. Para finalizar, reflexionemos juntos. Para lograr esto no nos estamos enfrentando. La lucha es absolutamente desigual. Monocultivo, energía fósil, agrotóxicos, monopolio, desidia, incapacidad, cambio climático, corrupción. Todas estas son las cosas con las cuales nos estamos enfrentando. Sin embargo, y con esto termino, cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Bueno, muchas gracias por su atención.